Bienvenido al canal Novedades Mundo. El frente de guerra entre Rusia y Ucrania continúa a toda velocidad. El presidente ruso Putin, responsable de la guerra, no da un paso atrás en la guerra que inició el 24 de febrero. El presidente de Ucrania, Zelensky, afirmó que la guerra terminará con la condición de que las tropas rusas se retiren por completo de nuestro país y que Putin se entregue a la justicia. Según información de los medios estatales, Turquía proporciona a Ucrania sistemas de guerra electrónica para combatir UAV y misiles de crucero. Se supo que Turquía envió vehículos aéreos no tripulados y sistemas electrónicos de contramedidas a Ucrania para mantenerse firme. Por otro lado, se supo que la ayuda de Turquía a Ucrania no se detuvo en estos. Se supo que Turquía entregó un número anónimo de sistemas de guerra electrónica además de estas dos ayudas. La segunda ayuda no se había visto en Ucrania hasta ahora. Cuando se sabe que el alcance de los sistemas denominados E es de más de 70 kilómetros, se estima que los sistemas E pueden estar en una región bastante alejada del frente. Se supo que Turquía donó módulos de guerra en vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2, que todavía son utilizados por el ejército ucraniano, así como sistemas de guerra fijos. Si bien los envíos de armas de Turquía a la región continúan de manera regular, se ve que apoya abiertamente a Kiev. Por otro lado, Turquía anunció la escala de cuántas armas envió a Ucrania. Resultó que las entregas de UAV Bayraktar TB2 a Ucrania fueron más altas de lo esperado. Según la información recibida, se supo que para Turquía y Ucrania se adquirieron 12 UAV, 40 vehículos aéreos no tripulados de ataque Bayraktar TB2 y 24 miniaviones de reconocimiento Bayraktar. Hace unos días, se vio un gran tren con vehículos Erizo blindados turcos en la frontera rumano-ucraniana. Lo más probable es que los vehículos blindados turcos se encuentren ahora en territorio ucraniano. Turquía, entre otras cosas, acordó la transferencia de 24 aviones de reconocimiento Bayraktar Mini a Ucrania. Este último se usa solo para ajustar el trabajo de artillería y realizar misiones de reconocimiento, pero no se sabe cuántos de estos UAV permanecieron en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por otro lado, se esperaba que Rusia invadiera Ucrania en poco tiempo con su gran poder militar, pero la guerra se convirtió en una guerra de desgaste. ¿Qué nos dice esto acerca de ser fuerte? ¿Por qué el gran presupuesto, el ejército fuerte y las máquinas de guerra gigantes no aseguraron la victoria de Rusia? Echemos un vistazo a nuestro artículo sobre estos temas. El mundo mira con asombro a Rusia, que está luchando extremadamente mal en Ucrania y perdiendo constantemente su posición. La guerra, que se afirma que terminará en unas pocas semanas a favor de Rusia, está casi en su primer año, y Rusia se encuentra ahora en una posición defensiva en lugar de atacante. Entonces, ¿cómo llegó Ucrania a una posición tan superior frente a una superpotencia nuclear? ¿Cuál es el papel de Occidente y las nuevas tecnologías de guerra en este desarrollo? En su artículo para el New York Times, el economista y autor Paul Krugman, quien abordó este tema, argumentó que sus guerras ya no son solo batallas cuerpo a cuerpo entre hombres musculosos como los conocemos, y se han convertido en guerras de desgaste entre los bloques. Citamos algunos puntos destacados de su artículo. Mata a los valientes, no le pilles el truco. Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande, era un eslogan maravilloso porque nadie sabía exactamente lo que significaba. ¿Estaba hablando de traer puestos de trabajo en la industria manufacturera de vuelta al país? ¿O se trataba de restaurar a los hombres cristianos blancos y heterosexuales a una posición de dominio social que algunos dan por sentado? Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, se ha convertido en una máxima universal para revertir todo lo que ha plagado a Estados Unidos en el siglo XXI. Una parte importante de esta creencia era la creencia de que ser socialmente sensible debilitaba militarmente a Estados Unidos. El senador de Texas Ted Cruz, quien estuvo entre los candidatos republicanos en las elecciones presidenciales de 2016, compartió un famoso video que compara los anuncios militares rusos en 2021 que muestran a hombres masculinos haciendo cosas varoniles, con un anuncio estadounidense que cuenta la historia de una mujer soldado criada por dos madres, y debajo, tal vez. Y un ejército débil y castrado no es la mejor idea, escribió. Es notable que la idea de que el sentimiento social debilita a Estados Unidos persista a pesar del fracaso del ejército ruso extremadamente insensible en Ucrania. El senador Tom Cotton, quien publicó un libro titulado Only the Powerful, Reversing the Leftist Conspiracy to Sabotage American Power, dijo recientemente que los soldados se unen al ejército para matar a los malos, no para dar buenos discursos en la facultad.
hay tanto mal con esta visión del mundo que uno no sabe por dónde empezar. En el mundo moderno, el poder de un país tiene más que ver con el poder económico que con el poder militar, y también refleja el poder blando, que es la influencia de los valores y la cultura de un país. En la guerra moderna, el combate cuerpo a cuerpo no tiene lugar para hombres con músculos abultados. Esencialmente, son duelos estratégicos en los que se utilizan armas de largo alcance con la ayuda de muchas tecnologías. Además, ganar tales duelos depende en parte de un liderazgo sabio y bien informado, es decir, de tener un grupo de oficiales que realmente hayan aprendido a hablar como si estuvieran en una sala de conferencias de la facultad. No digo que la guerra moderna sea como un videojuego. El valor y la resistencia son tan importantes como siempre, pero mostrando músculo, no tanto. ¿Qué determina el poder militar en este caso? No soy un experto en defensa, pero sé un par de cosas sobre matemáticas aplicadas, y la guerra contemporánea se trata principalmente de aritmética. Gracias a una especie de poder blando, a saber, la capacidad de Ucrania para presentarse como defensora de la democracia contra un tirano brutal, el país recibe muchas armas de Occidente. Esto, en una perspectiva más amplia, hace que Rusia pierda su posición dominante en términos de recursos militares. Porque el gasto en defensa de los Estados Unidos, por sí solo es más de 10 veces mayor que el de Rusia. Además, el ejército ruso puede ser más débil de lo que sugiere la brecha de gasto. Por un lado, la tecnología militar de la OTAN, en particular su capacidad para realizar ataques precisos contra objetivos desde distancias increíbles, parece estar más avanzada de lo que la mayoría de la gente piensa, y Ucrania se ha beneficiado de ello mediante el intercambio de equipos e inteligencia con los países de la OTAN. Rusia comenzó esta guerra con una gran cantidad de tanques y una enorme cantidad de artillería. Pero la mayoría de los tanques fueron destruidos en un primer intento de capturar Kiev, que terminó en un desastre. El grupo de expertos Institute for War Studies, con sede en Estados Unidos, cree ahora que los rusos han agotado sus existencias de municiones de artillería hasta el punto en que tienen dificultades para mantener su fuerza actual. Para ser justos, los ucranianos que todavía usan muchos cañones de la era soviética tienen el mismo problema. Lo que esto significa es que la capacidad productiva, en última instancia, el poder económico, tiende a ser decisiva en una guerra de desgaste. Rusia está muy rezagada en términos de poder económico. En comparación con el Producto Interno Bruto de Rusia, la economía de la Unión Europea es 15 veces más grande y la economía de Estados Unidos es casi 25 veces más grande. Esta no es una guerra abierta entre Rusia y el Occidente liberal democrático. Si ese fuera el caso, el PIB y las desigualdades militares entrarían en juego. Por lo tanto, es difícil predecir exactamente cómo terminará el conflicto entre Rusia y Ucrania. Durante la Segunda Guerra Mundial, el poder militar nazi no colapsó realmente hasta 1944, cuando los aviones aliados lograron el dominio aéreo sobre Alemania y destruyeron gran parte de la capacidad de combate del país. Ucrania no podrá hacerle esto a Rusia, y Rusia probablemente no podrá hacerle esto a la OTAN, cuyos miembros continuarán enviando suministros a Ucrania. Así que esta lucha brutal puede durar mucho tiempo. Pero esto, como dije, se trata en gran parte de matemáticas, y la aritmética parece ser un apoyo increíble para Ucrania.